Ya vimos anteriormente la importancia de crear clases, o mejor dicho, la utilidad de definir clases para poder tener muchos objetos similares. Siendo el ejemplo de la clase de hormigón, podemos tener 1, 2, 3 o millones de objetos de esta clase que todos se comporten de igual manera. Estos tres métodos que tenemos acá, a cualquier dormilón que le preguntemos, va a responder de esta manera porque sabe de qué clase es. Vimos también que los objetos tenían su ciclo de vida. Desde el momento que lo instanciamos, arranca con determinado estado, en este caso arranca dormido, todos los dormilones arrancan dormidos, pero después, producto de los mensajes que reciba cada uno, su estado interno va cambiando. El que está dormido se despierta, se aburre, etc. ¿Sí? Lo mismo en la clase conductor que tenemos acá. Le decimos que lo conduzca alguien, después los conduce otro. Un auto, si tiene variables, puede ir cambiando su estado interno. Fíjense que en este ejemplo tenemos un valor inicial. Y si hubiese muchos objetos dormidores, como es de esperar que suceda con esta clase, todos van a empezar igual. Lo que vamos a agregarle hoy es una posibilidad de que el estado inicial de los objetos sea distinto ya desde el momento de instanciarlo. Nosotros podemos, cuando hacemos el new, darle valores iniciales a las variables de ese objeto, como esta clase de dormilón. Si ejecutamos este código, como hicimos en la oportunidad anterior, podemos crear dormilones. Lo hacíamos con la expresión new. Ahí se está ejecutando. Vamos a acomodar un poquito la visualización. Ahí está. Cuando hago new dormilón, obtengo un nuevo objeto de esa clase, que arranca dormido. Yo podría, además de crearlo, querer guardármelo. Muchas veces es lo que pasa. Uno lo que creó lo quiere usar. Entonces, ponemos una variable Juan igual new dormilón. Al tener una referencia, aparece acá en el diagrama dinámico. ¿Sí? Juan nos hace referencia a un objeto de clase dormilón con situación dormida. Yo después puedo decirle, bueno, a Juan ir a la facu para que su situación cambie y ahora sea aburrido. Pero también podría querer crear otro objeto que ya arranque aburrido. ¿Sí? Aún sin haber ido a la facu, sin descansar, que el estado inicial no sea siempre este. De pronto esto me puede servir como un buen default, ¿sí? Un valor por omisión cuando no le mando nada. Pero yo puedo querer decirle, mirá, la situación con la cual arranca es otra. Y eso lo logro de esta manera. Cuando hago, vamos a ver acá otra persona, cacho, new dormilón, y le digo, la situación va a ser igual a despierto. Y este cacho ahora arranca despierto. Es tan simple como eso. Como entre los paréntesis, que antes parecían de adorno, ahora poner valores. Puedo poner para cada variable o constante del objeto, para cada atributo en definitiva definido en esa clase, un valor inicial. Lo mismo acá en la clase auto. Fíjense que acá la diferencia está que no tiene valor inicial. Cuando digo variable, cuando hago las secas, new auto, quedó con conductor nulo, ¿sí? Al no haberle dado valor. Y no está bueno que quede de esta forma. O sea, cuando no tiene valor inicial, es aún más necesario mandarle valores al instanciarlo. Así no quedan objetos mal construidos.
Lo correcto sería un new auto y conductor, te mando, no sé, a Juan. ¿Sí? Entonces, no me aparece porque no me lo guardé. Vamos a crearlo y guardarlo. En la variable X pongo el nuevo auto. Entonces ahí está. Un poco solapado, pero X es un auto cuyo conductor es lo mismo que el mismo objeto que referenciamos con la variable Juan. Entonces, es una buena práctica, sobre todo cuando las variables no tienen un valor por default, al momento de instanciar, pasarle los valores. Es algo que en todos los lenguajes tiene alguna forma de hacerlo. ¿Sí? Será parecida, distinta a la que usa Wolof, pero es muy frecuente que esté esa funcionalidad, que la instanciación venga acompañado de una forma de dar valores iniciales. En algunos lenguajes se habla de constructores, en otros lenguajes se habla de un mapa de inicialización, se habla de métodos de clase, hay distintas formas según la herramienta, pero es muy probable, repito, que en todo lenguaje que se precie haya una forma personalizada de inicializar los objetos. Mejor dicho, de instanciar los objetos y de darle valores iniciales. Si hubiese más variables, una pequeña variante a esto podría ser que si la clase de dormilón además tiene var nivel de aburrimiento, a esta no le podemos valor inicial, tiene otra variable, se llama cansado, incluso una constante, los amigos, ¿sí? Si eso lo grabamos, le damos a ejecutar, no, eso, no sé si me quedó del caso anterior que estuve arreglando del compañero que le daba problemas. Vamos a suprimir ese proyecto. Después chequeamos si había algo más para arreglar. Entonces, en la clase dormilón agregamos más atributos, ya sean variables o constantes, ya sea que tengan o no un valor inicial. Cuando hago una variable, María en este caso, igual new dormilón, uno puede inicializar todos los valores. Capaz que situación no dejo que arranque dormido, pero el nivel de aburrimiento lo inicializo en 1, cansado lo inicializo en true, y amigos es una lista vacía. Entonces ahí todas las variables tienen valor, ninguna quedó en null. ¿Ven? Los 4 valores iniciales. Otra variante hubiera sido, como les decía, también, no importa que sea antes o después, decir, no, la situación quiero que sea aburrido. Entonces ahora María, como recién, parecido, nada más que en situación hay otro valor. Entonces, esto un poco redondea el mecanismo de instanciación. ¿Sí? Todo lo que vimos el otro día respecto de el sentido de la clase como molde para los objetos, la necesidad de crear uno por uno, de que todos empiezan con un mismo estado, bueno, retomando esa idea, ahora decimos, no, podemos que el estado inicial no sea el mismo. Después sigue todo lo anterior, cada uno hace su vida, le pasan cosas, su estado interno cambia, pero no necesariamente empiezan todos igual. Repito, puedo, mediante estos parámetros, al instanciarlo, decirle cómo queremos que empiece. Esto es lo único nuevo que estamos agregando y que completamos de esta forma el esquema de instanciación.
¿Preguntas, comentarios? No, por ahora. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Están todavía pensando en las colecciones de los mensajeros? ¿No? ¿Va bien? Se entendió, pero de ahí a hacerlo yo creo que... Hay un trecho. Ahí una Y hay compañera una dice que no consulta. ve, profe. Bueno, vamos de vuelta. Profe, Sí, hay una compañera puso en el chat que no podía ver la pantalla, me parece. Me parece que es más metafórico, que no lo ve. Va, no sé. yo entendí que no se entendía el tema, que no se veía la Ah, utilidad, más que no ver la pantalla. entonces entendí mal. No sé, Nadia. Sí, sí, que no veía la idea. Bueno, vamos con el ejemplo de este auto. Vamos a ponerle más variables a esto. Var auto, var conductor y var patente. Este método que está acá podría estar, pero vamos que no hay ningún método. Debería haber algo. Pero no nos interesa ahora, debería haber muchos métodos para que la clase tenga sentido, pero no nos preocupa ahora qué cosas hace el auto. Lo que probablemente pase es que este algo necesite tener variables. Seguramente algo, a la patente le pregunta algo, ¿sí? Probablemente al conductor también le manda otro mensaje, ¿sí? Más allá de la utilidad de esto, es de esperar que si yo definí atributos, es porque los métodos lo utilizan. ¿Sí? Si patente es un número, de pronto estoy haciendo si patente es menor que 100, porque las patentes son números. Si el conductor sospecho que es alguno de los del ejemplo anterior, le preguntaré cómo estás. ¿Sí? Le falta lógica a esto, pero dejémoslo así, al menos para que tenga algo de sentido. El punto es que cuando yo pruebo esto y creo autos, estas variables no tienen valor inicial. Vamos a verlo. Hago new auto, me lo crea con conductor null y patente null. Si lo guardo en una variable, pasa lo mismo, lo veo más gráfico acá. Me faltó ponerle var. Una variable mi auto, ¿ven? Lo veo acá más gráficamente. El diagrama me aparece que tanto conductor como patente, como son dos flechas que están, me las ponen una al lado de la otra en la descripción, pero los dos son null. ¿Sí? Entonces, si son null, cuando después le pregunto al auto algo, vaya, ¿viste? Null no entiende el mensaje menor. ¿Sí? El conductor, como estás, no llegó a ejecutarlo porque ya se rompió antes, pero también me daría un error de que no entiende el mensaje. Entonces, no es una buena práctica que los objetos tengan variables nulas. Parece que está mal instanciado. ¿Sí? Como que lo creo y no me sirve para nada. Tendría que después de crearlo decirle, bueno, ahora tu patente va a ser esta, tu conductor va a ser, tendría que mandar no uno, sino varios mensajes para inicializar todos los valores. Para hacer todo eso junto, para garantizar o para favorecer que el auto quede bien instanciado con todas las variables,
yo puedo mandar un new con argumentos. En lugar de hacer new auto a secas, le doy valores iniciales. Digo, mi auto es un auto que tiene como conductor, es... bueno, acá no lo crees, tendría que crearlo antes. Vamos a crear antes una persona para que lo maneje. Vamos a crear, como tenemos recién, María igual un new dormilón. Perfecto, tengo a María. Entonces, ahora le puedo decir al auto. Puedo crear un auto nuevo, decir var, vamos a crear otro auto, que sea un nuevo auto, y le digo, no empiece todo en null como el auto que creé recién, ¿sí? Este auto que está acá tiene todo en null. Yo quiero crear uno que tenga todas las variables con valor. Entonces le digo, el conductor es María, y la patente es 70. Entonces, de esta forma, este nuevo auto, las dos variables tienen valor. Auto hace referencia a María, perdón, conductor hace referencia a María, patente 70. De esta forma, cuando a este otro auto le digo algo, no me devuelve nada porque no era ninguna pregunta, pero no falló, no rompió como pasó con mi auto por ser todo null. ¿Sí? Mi auto no lo maneja nadie y no tiene patente, es un auto que no sirve, que no está bien construido. Entonces, es interesante, es práctico, al momento de instanciar, pasarle todos los valores. Lo que nos pasó en los ejemplos anteriores es que había valor por default. Esta clase de dormilón, te digo una situación, entonces, si tengo un buen valor por default, no hace falta que siempre le pase valores. Pero para las variables sin valor por default, es una buena práctica al momento de instanciarlo, decirle con qué valor comienza. Ahí se entiende mejor, María, todavía profe, no. una consulta. Sí. Ahí a lo último, cuando puso otro auto punto algo, ¿no debería haber devuelto dormido? ¿O no Yo le necesariamente? pregunté cómo estaba. ¿No pregunta ahí, conductor, cómo estás? Sí, pero algo no lo responde. Ah, está bien, está bien. No hay un return acá. Claro, falta el botón, la verdad. Tal vez lo pregunté para guardar una variable, tal vez podría haber hecho esto, x igual, o puedo hacer muchas cosas que no sea retornar algo. Ejemplo, me quedo acá Ok, medio ok. tonto, ¿sí? Medio sin sentido. Pero quería mostrar que funciona, no que se rompe como antes por no estar inicializada la variable. Ok, ok. En Entendí. muchos lenguajes, la forma de hacer esto es mediante un constructor. Se le llama así. Acá en Walloc es mucho más simple aún. Basta con poner cada variable o constante con el valor inicial. El concepto importante es el de instanciar, que vimos el otro día cuando hablamos de clases. El crear objetos, ¿sí? El estar atento a las referencias de esos objetos que creamos. Recuerda el otro que dijimos, que a diferencia de los objetos autodefinidos, que existen siempre porque son globales, de estos tengo que preocuparme cuando los creo, dónde los pongo, quién lo conoce, para qué los uso, porque cuando nadie los referencia desaparecen. ¿Sí? Solo existen en el momento en que alguien los conoce. Entonces es importante ver si los pongo en una variable, los pongo en una colección, los paso como parámetros. ¿Sí? Tengo que administrar el ciclo de vida del objeto, desde que nace, desde que se instancia, hasta que ya lo necesito y muere, metafóricamente hablando también. Esa es una diferencia, algo más que hay que tener en cuenta con los objetos. Pero después, lo otro es como todos, ¿sí? Con los objetos anteriores, defino variables con valores iniciales o no, si el valor cambia, si es una variable, no se cambia, si es constante.
El tema es que ahora, siendo muchos autos, pudiendo tener muchos autos, es de esperar que cada uno tenga una patente diferente. Un valor por default me puede servir a veces, pero hay muchos casos donde no hay valores por default. Entonces, está bueno que al instanciarlo le tenga que decir, bueno, tu patente inicial es esta. Tal vez pueda ser constante la patente, difícilmente cambie de patente un auto. ¿Sí? Podría ser tal vez un const ahí. Bueno, no sé, Nadia, si quedó más claro. Ah, acá está. Sí, me quedó más claro. Ahí comentás. Bueno, precisamente es para no dejarlo nulo. Usar un parámetro de instanciación. Yo la práctica, bueno, no sé si termino de entender bien lo último. Podría poner, para que nunca queden nulos, podría ponerle siempre un valor por defecto. También puede ser una norma, una forma de uso más, más protegida, ¿sí? Le invento un valor nulo por las dudas que la instancia no instancie mal. Eso de pronto los lenguajes pueden ser más estrictos en controlarlo o no. ¿Sí? Un lenguaje podría decirte, no te dejo nunca darle valor nulo a las variables. Entonces, si no lo pusiste, te obligo a que lo pongas cuando lo instancias. Claro, o sea, lo que yo decía era que en vez de dejarlo nulo, me parece que no tiene sentido, siempre lo inicializo con algo. Y de última, si después lo quiero cambiar, le cambio el valor a la variable. Como que no veía la diferencia entre agregarle el valor a la variable cuando lo instancias e inicializarlo con una variable. Ahora, si me decís que es para ahorrar código, para no crear tantas variables, y voy instanciando y cambiando sobre la misma, bueno, ese es otro sentido lógico que sí lo recibo más amenamente. Pero perfecto. El tema es que en conductor, ¿a quién pondrías como conductor? Pensemos acá un buen valor por default. Para patente pongo 0 si querés. ¿Sí? ¿Y conductor a quién pongo? Y cualquier nombre, después cuando tengas que hacer lo Tengo que que tengas que inventar un hacer. new, pero ¿qué me creo? Un new dormilón, por las dudas, un nuevo atento. Puedo hacerlo. No digo que no se pueda hacer. Digo, a veces es difícil encontrar un buen default. Y además cuando el auto lo creo, no sé si es este el que lo va a manejar. Tal vez tengo al conductor. Aún dándole valor por default, puedo decirle al momento de crearlo, mira, quiero que te maneje esta persona. Quiero que tu patente, sé qué patente va a tener. Entonces, en el contexto donde hago el new, siempre conozco el valor. Entonces, cuando hago new auto, sé que el conductor es fulanito, y la patente es el número. Y siempre uso esto acá, esto lo creé de gusto, o por las dudas. El sentido de por las dudas es razonable. Lo que digo es la utilidad del parámetro es independiente que haya un valor por default. Es para decir, en una sola expresión, creo el objeto y seteo todas las variables. Ahí si querés ahorrás código. Que en una sola expresión lo construís con todos los valores y evitás decirle después 3 mensajes. ¿Cuál sería la alternativa a esto? Crearlo vacío y después pongo en X igual el nuevo auto y después X punto tu patente es y le paso el número. ¿Sí? Y después le digo X punto conductor . 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
y le pasás el nombre de fulanito, el objeto que lo maneja. Claro, Lo que eso no era, haces, en lugar de 3 mensajes, mandar uno solo. eso era lo que te decía yo, que podés crearlo vacío y ponerle el nombre que vos quieras, digamos. ¿Sí? Pero tenés que mandar los 3 mensajes. Y corres el riesgo de olvidarte de algunos. Entonces, si uno se acostumbra a que cuando instancia el objeto le pasa todos los valores que necesita, es una norma interesante. A eso voy. No es indispensable usarlo, es práctico. Y es una Sí, buena sí, sí. convención. Lo entendí, sí, está bien. Bueno. Es justo, y por eso para ahí me detengo un ratito, uno de los temas en el cual distintos lenguajes tienen diferencias en cómo lo implementan. De pronto, el sentido de una clase, de un objeto, de una colección, es bastante universal dentro del paradigma. Ahora, la forma en que se instancian no es tan igual en todos los lenguajes. Entonces, por ahí, las personas que vienen conociendo otros lenguajes, de pronto acá hay cosas que hacen un poco de ruido, o no, o donde al menos hay cosas para debatir o ver variantes. En otras materias usan Python, ¿no? En sintaxis puede ser. Y Sí, sí. arrancaríamos, sí. Bueno, es el equivalente al método init de las clases de Python, lo que estamos viendo. Por si quieren hacer como un paralelismo entre los dos lenguajes, es lo mismo que el método init de las clases, Perfecto. que sirve para poner los valores por defecto de las instancias de esa clase, o para cargar, para setear atributos al momento de instanciar. ¿El init tiene parámetros en Python? Sí, tiene el primer parámetro siempre es self, y después vos podés agregarle parámetros aparte, que sería lo mismo que Walloc, Perfecto, el constructor de Walloc, digamos. está bien. Bueno, bien. Bueno, entonces con esta idea de la instanciación como que cerramos el tema de clases. Nos va a acompañar todo el resto del cuatrimestre la idea de clases porque generalmente es lo que uno hace, crea muchos objetos. Lo que digo es, lo que falta es por ahí practicar y verlo en situación, pero conceptualmente no hay mucho más para agregar. Lucas, Sí, yo tengo dos preguntas. La primera, el property, ¿qué es eso? ¿Es solo de las clases o es solo para poner los getters y los setters nada más? ¿Lo puedo poner en cualquier lado el property? en cualquier lado no, es de un objeto, ya sea que lo definís Claro, sí, en un objeto o como en una objeto clase. suelto o como instancia de una clase. Sí, lo pensaba decir más adelante, pero puedo aprovechar a comentarlo ahora, ya que preguntaste. Property es una simplificación de la sintaxis. Claro. A ver, vamos a ir con este auto. Yo cuando quiero modificarle el conductor, tengo que decir un método como el que estaba hecho recién, método conductor, le paso uno nuevo, y lo que hace este método es, en la variable conductor, setear el nuevo. Es una tarea simple y muy frecuente. Como si es una variable, más allá que la inicialice, más allá que la pase a la instanciarla, el auto va cambiando de quién lo maneja permanentemente. Entonces, tengo un método para representar eso. El método conductor recibe un nuevo conductor que reemplaza al anterior. ¿Sí? También suele pasar que otros objetos quieran saber quién maneja el auto. Entonces, las variables son atributos privados, solo el objeto lo conoce, pero si necesito que dárselo a conocer a alguien, hago un método llamado conductor, que lo único que hace es retornar el conductor. Pero también,
simple de hacer, no tiene mucha complicación, y es bastante frecuente que esté. No siempre, pero muchas veces uno quiere hacer que devolver mediante un método algo tan simple como una variable, como un atributo. ¿Sí? Entonces, si uno necesita eso, define el método, los dos métodos. Y como bien decía, se le suele llamar a este un setter, porque setea una variable, y este un getter, porque retorna, toma, devuelve una variable. ¿Sí? Getear es difícil de conjugar en castellano o en español. Entonces, esto lo saben hacer. Conceptualmente no dije nada nuevo. Lo que termina pasando es que es medio tedioso escribirlo cada rato. Es como un código que uno dice, sí, el setter de conductor, y con solo decir eso, sí, ya sabe cómo hacer el código. Acá yo a propósito le puse el mismo nombre, porque ayuda. Si acá podría haberle dicho en lugar de conductor, ¿quién te maneja? Está muy bien que se llame así. Uno elige el nombre de su método. Pero si muchas veces uno le pone conductor, tanto al método que es el getter le pone conductor, como al setter le pone conductor con un parámetro, de hecho acá aprovecho a recordar que tengo un parámetro, no sé que sea otro método, no conflictúa un método de 0 parámetros con otro de 1 con igual nombre, porque es parte de la firma del método, el nombre y la cantidad de parámetros. Entonces, conviven tranquilamente los dos. El punto está, como decía antes, que termina siendo tedioso escribir esto. Entonces hay una palabrita mágica llamada property, que si uno se la pone a una variable o a una constante, es como si estuviese todo esto definido. Es una forma de decir, créame automáticamente un método para devolver y para setear con el mismo nombre que la variable. Es una especie de generador de código automático, o de que hagamos de cuenta que el método está aunque no te lo escriba. Es el sentido de decirte es una propiedad. Es la variable y sus métodos de acceso. Una forma rápida de escribir código. Claro. Sí, También mejor. podría ser una constante. Por ejemplo, la patente podría ser const patente igual 0. Siendo constante, no genera el setter, porque no se puede setear, porque nunca va a cambiar. Generaría, esto es como si tuviese el método patente para retornar. Es igual a return patente. Esto es lo equivalente a, si tengo const, puedo tener un getter. Un setter no tiene sentido, porque la patente nunca va a cambiar. Pero si lo defino como const property, no hace falta que defina este método acá. Es como si lo tuviera. Cualquiera le puede preguntar a patente un auto. Estaba muy bien. Como este chiche así, como este detalle, hay muchos otros que los lenguajes tienen. Ya que estamos, les cuento otro. Ya que estamos hablando de métodos simples, por ahí lo veo en algún código de ejemplo. Para no escribir las llaves y el return en un método de una única línea, se puede escribir así. Esto significa devuelve patente. El igual es un chirimbolo rápido para no escribir, repito, las llaves y el return. Sirve solo para mensajes de una sola expresión. No puedo una capa de muchas líneas. Por eso, cuando son muchas líneas, la llave me ayuda a encerrarlas. En los métodos cortitos, como esta hay otras formas de acortar el código. Son pequeños regalos que te hace la herramienta de desarrollo para ayudarte a hacer más rápido tu trabajo.